Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Hola a todos, tengan muy buenas tardes. Estamos en su programa Hablando con, como cada miércoles en punto de las 7 de la noche. Como siempre traigo personalidades wow, de super lujo, nice, como quieran decirle. Mi nombre es Cristian Tamayo y sobre todo en esta no es la excepción, ya que tengo a una celebridad, a una persona que yo le estimo mucho. Está dedicado en el área de la investigación, es licenciado en comunicación por la Ibero y maestro en comunicación y política por la UAM Xochimilco. Su nombre es Alejandro George Cruz. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, Tamayo, muy buenas tardes a todos tus radioescuchas. Nos encontramos muy bien, gracias, aquí dispuestos a compartir con tu público pues las experiencias que yo he tenido en el ámbito de la comunicación específicamente, pero ya así como que un poco más adentrados en mi actividad profesional en relación con la investigación. Claro que sí, maestro Alejandro. Cuéntenos quién, en pocas palabras, quién es Alejandro George. No nos queremos meter en la vida íntima, que es todo eso. ¿Qué es Alejandro George a nivel personal, pero pegándole a la parte profesional? Bueno, yo creo que es una pregunta interesante que siempre me ha resultado bastante complicada de poder contestar porque hacerlo implica que uno tiene que hacer un proceso de reflexión sobre el que muchas veces no siempre existe algo de objetividad. Entonces, ¿qué puedo decir respecto a mí mismo? Pues mira, me considero una persona sencilla, no soy nada pretencioso. Sin embargo, sí tengo muy en claro qué es lo que yo quiero hacer en mi vida. Hasta ahora creo que lo he logrado. Soy pues también una persona de mediana edad, tengo 40 años, estoy a punto de cumplir 41, sigo soltero, todavía no he encontrado, como se dice coloquialmente, al amor de mi vida, pero en estas estamos, no nos cerramos a esa posibilidad también. Y digamos que en el ámbito más familiar, siempre me he considerado bastante hogareño. Actualmente, por cuestiones de la historia familiar, pues estoy viviendo con uno de mis padres, pero ya tengo algún tiempo que estuve también viviendo solo mientras estaba haciendo la maestría y el doctorado en México. Y bueno, eso también te da otra perspectiva de la vida, ¿no? Y en términos profesionales creo que estoy haciendo exactamente lo que yo me había puesto como meta. Dedicarme a la investigación por una parte, pero también a la docencia. Siempre he dicho que esto de ser maestro en cualquiera de los niveles, ya sea desde la primaria hasta la universidad, incluso en los niveles más superiores de la formación universitaria, el ser maestro es una vocación de vida. Nadie creo que, bueno, hay muchos, pero creo que las personas que realmente están interesadas en enseñarles a otros son quienes lo hacen por una vocación. Y yo creo que en ese sentido mi vocación, entre muchas otras actividades que me gustan, pero específicamente esta es la docencia. Perfecto, maestro Alejandro, pero quisiéramos saber, toda la gente que nos está escuchando a través de Éxito Capacitación Empresarial, en Facebook, en fanpage Éxito Radio y en la página www.exitopo.com, quieren saber cómo usted decidió estudiar comunicación y luego hacer una maestría en comunicación y política. Híjola, es una pregunta también bastante interesante porque siempre he dicho que mi vocación por la comunicación tenía que pasar por una ciencia que no tenía que ser específicamente la ciencia social. De hecho, mi interés por la comunicación surgió por una clase de matemáticas. Yo creo que algunas personas que tal vez nos estén escuchando o algunos jóvenes
que estén interesados en estudiar alguna carrera afín con los medios de comunicación o la publicidad o la mercadotecnia, pensarán que la decisión que uno toma de estudiar una carrera como estas no tiene nada que ver con matemáticas. Pues les digo que están equivocados. Tiene mucho que ver con matemáticas. Así que si dicen que pues yo voy a estudiar comunicación o mercadotecnia o publicidad porque ahí no tenemos nada que ver con matemáticas, pues se equivocan. Tiene mucho que ver, ¿no? Y voy a contar específicamente cómo es que ocurrió en mi caso que las matemáticas decidieron mi orientación por la comunicación y la ciencia en general en el área de la comunicación. Cuando yo estaba estudiando la preparatoria, mis exámenes de orientación vocacional siempre apuntaban hacia 3 ámbitos muy, muy claros, muy específicos. Primero, todo lo que tenía que ver con la computación, programación y computación. Segundo, salían áreas de la salud, específicamente la medicina. Y tercero, en el área social salían o psicología o sociología o comunicación. Entonces, yo tenía en realidad tres opciones: o computación, o medicina, o algo de las ciencias sociales, pero yo todavía no estaba muy seguro de qué es lo que yo quería estudiar. Yo siempre pensé que iba a optar por medicina porque era algo que me parecía muy natural, porque desde que yo era niño y mi mamá ejerció su actividad profesional dentro del área de la medicina, yo dije, pues yo también voy a ser médico, ¿no? Pero cuando fui creciendo me di cuenta que había otras actividades que también me llamaban mucho la atención. En general me gustaba mucho la tecnología, me gustaban las computadoras. Ya desde que comenzaron a hacerse más populares las computadoras, más o menos por el año de 1987, 88, mi papá nos compró una computadora que tenía 14 kilobytes de memoria. Parece increíble, ¿no?, que uno lo diga, pero pues efectivamente había computadoras que tenían 14 kilobytes de memoria, y en esa ocasión parecía increíble que con ella pudieras hacer algunos cálculos o cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo dije, sí, yo también quiero estudiar computación. Entonces, cuando salgo de la prepa, yo tenía ante mí estas 3 opciones: o estudiar básicamente o medicina o computación. Pero la decisión que yo tomé de estudiar primero computación fue una decisión, si queremos pensarla, un tanto pragmática, porque yo confrontaba la duración de las 2 carreras. Yo decía, bueno, medicina son 4 años de formación, más una de internado de pregrado, más otra de servicio social, vienen siendo 6 años de carrera. Computación son 4 años nada más. Y dije, bueno, ¿cuál de las dos? ¿6 o 4 años? Dije, bueno, pues 4 años. Entonces así fue como decidí estudiar computación. Y yo ingresé a estudiar computación, la licenciatura en computación, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año de 1992, a la Facultad de Física. Ahí se daba la licenciatura en computación. Y cuando ingreso a la licenciatura, me doy cuenta que pues, efectivamente, como muchos que veníamos de las digamos escuelas más bien de tipo que le hacían más hincapié a las ciencias sociales, me encuentro de frente con que todos son puras matemáticas: programación, cálculo y introducción a las matemáticas. Entonces pues yo me estaba quebrando la cabeza prácticamente, porque no es que yo fuera malo para las matemáticas, pero tampoco era muy brillante, que digamos. Y bueno, pasó. Ahí teníamos un profesor, el profesor Hipólito Martínez, el doctor Hipólito Martínez, doctor en matemáticas. Él nos daba clase y él nos daba la materia de introducción a las matemáticas. Y todas sus clases eran maravillosas, porque prácticamente desde el primer momento en que él comenzó a darnos clase, nos planteó esto: miren, las matemáticas son un lenguaje. Las matemáticas sirven para escribir sobre la ciencia. Las matemáticas son una manera de comprender el mundo. Y entonces cuando explicó por qué las matemáticas y los números eran símbolos que significaban cosas dentro de sistemas simbólicos y todo eso, yo me enamoré de eso. Yo quise entender
precisamente cómo es que los números significaban algo para alguien, pero no solamente los números, también las palabras, los sonidos, la forma de vestir, de peinarnos, de actuar en el mundo, significa algo para alguien. Y eso me fascinó. Entonces, cuando yo terminé el primer semestre de la carrera de computación en la UAP, me di de baja, porque pues yo ya tenía, en ese momento ya tenía claro que pues no era eso lo que yo quería. Yo quería estudiar lo otro, ¿no? Que tenía que ver con los símbolos, con los signos, todo eso, ¿no? Y obviamente yo no podía esperar, digamos, unos 4 o 5 meses más para que se abriera la carrera de medicina. Pero en ese momento se podía abrir en enero, entraba la siguiente convocatoria para ingresar en la Ibero, precisamente en la licenciatura en comunicación. Y entonces yo hablé con mi papá, le dije, ¿sabes qué? No estoy interesado en estudiar computación, creo que no es lo mío, yo quiero estudiar comunicación. Bueno, pues ¿qué opciones tienes? Pues tal universidad y la Ibero, ¿no? Es la que yo creo que es la que tiene el mejor programa de comunicación. Y entonces me dijo, bueno, pues investiga becas, programas de apoyo, lo que sea necesario, porque como quiera sí es un gasto algo fuerte que el que hay que hacer para poder pagar la universidad, ¿no? Entonces yo me, digamos, documenté sobre lo que tenían que hacer para conseguir una beca y me dijeron, sí, está bien, tú puedes entrar el primer semestre, tienes que pagarlo todo por igual, después te hacemos un estudio socioeconómico, vemos cuál es tu promedio académico y si lo amerita, te podemos otorgar una beca, ¿no? Entonces yo se lo planteé a mi papá, me dijo, está bien, no hay problema, y me metí a estudiar comunicación en la Ibero. Y ahí es donde fue que me di cuenta que esto era lo que a mí me llamaba la atención. Así fue como decidí estudiar comunicación. Mi interés por la comunicación no surgió de los medios, no surgió del querer estar frente a la televisión o reporteando para una estación de televisión o de radio o para un periódico o para una revista. Mi interés por la comunicación surgió porque las matemáticas se me presentaron en una clase como un sistema simbólico que sirve para significar el mundo. Y eso fue a mí lo que me llamó la atención y lo que finalmente me orilló, digamos, de alguna manera a estudiar comunicación. En esta parte pues tiene razón maestro Alejandro sobre que muchos piensan que la comunicación es radio, es tele, es prensa, sea vía internet o sea vía analógica, ¿no? Pero lamentablemente muchos piensan eso y todas las escuelas, universidades que ofertan esa licenciatura, así un paréntesis, todos van a medios, ¿no? Y la comunicación no es solo en medios, sino está comunicación para las empresas, para la salud, educación, entre muchas cosas. Pero después de que pasó ya la licenciatura y todo eso, ¿por qué decidió hacer una maestría en comunicación y política? Bueno, déjame comentarles a ti y al auditorio que obviamente entre el fin de mi carrera universitaria en la Ibero y el ingreso a la maestría pasaron aproximadamente 7 años. Es decir, yo no inmediatamente salí de la licenciatura y me metí a la maestría. Obviamente, como muchos, pensamos primero en acercarnos a un campo laboral. Y en ese sentido yo puedo decir que aprendí bastante en el campo laboral. Mis actividades profesionales después de que yo salí de la carrera fueron, por ejemplo, desde trabajar en una aerolínea en el aeropuerto de la ciudad de Puebla, hasta una agencia internacional que se dedicaba a hacer inspecciones de higiene y seguridad. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una empresa de transportación aérea y una, digamos, agencia internacional de inspección de higiene y seguridad con la comunicación? Bueno, tiene mucho que ver, como hace rato estabas mencionando, y es algo que yo quiero retomar como parte de esta plática, es que igual, de la misma manera en que algunos pudieran pensar que el ser licenciado en comunicación no tiene nada que ver con matemáticas, cuando en realidad muchas de las actividades profesionales que realizamos sí tienen que ver con matemáticas. No digo que todas, pero una gran parte de nuestras actividades profesionales sí tienen que ver con las matemáticas. De la misma manera, la actividad de licenciado en comunicación tiene que ver con muchas otras áreas de la organización de las empresas, como lo mencionabas tú, y es ahí donde el licenciado en comunicación tiene un nicho muy importante.
porque su formación le permite precisamente comprender y entender cómo se dan los flujos de comunicación dentro de una organización, como puede ser social, como puede ser del sector privado o del sector público, ¿no? Entonces, yo adquirí mucha experiencia en el área de la comunicación estando en estas empresas, pero muy interesante, aunque yo pasé por, te digo, una empresa de transportación, una agencia internacional de higiene y seguridad, también pasé por los medios. Estuve trabajando en una estación de radio por aproximadamente un año en la producción y conducción de un programa al aire. Estuve también en una oficina de comunicación social haciendo monitoreo y seguimiento de medios de comunicación. Y tuve también la oportunidad de participar por un tiempo en una empresa embotelladora de cerveza importante a nivel nacional en el área de mercadotecnia. Entonces iba adquiriendo mucha experiencia en el área de la comunicación. Pero una actividad que casi inmediatamente que yo salí de la carrera también fui haciendo durante todo este tiempo fue la de dar clases. Mi primera clase fue una clase de lectura y redacción para una preparatoria particular. ¿Y sabes lo que pasaba, Cristian? Que cuando yo salía de mis otros trabajos para irme a mi clase, yo iba muy contento porque me gustaba mucho convivir con los chicos. Compartir el conocimiento que uno puede tener, ya sea mucho o poco, pero el conocimiento que uno tiene, y ver cómo los chicos van aprendiendo cosas nuevas y las van implementando, poniendo en práctica en su vida, ya sea escolar o particular, ¿no? Y eso me llenó muchísimo, muchísimo. Eventualmente, también tuve la oportunidad de ingresar a dar clases de lingüística para una universidad privada, chiquita, como muchas que hay aquí en la ciudad de Puebla, una universidad chiquita, especializada en temas de comunicación. Me invitaron a dar un curso de lingüística. Igual me pasaba lo mismo, yo salía de mis otros trabajos ya con ganas de llegar a dar mi clase, porque yo disfrutaba mucho dando mi clase. Me relajaba, sentía que estaba haciendo algo que me gustaba mucho, ¿no? Es decir, que ahí descubrió su vocación por la docencia. Ahí es donde efectivamente... Y es lo que con muchos pasa, ¿no? Estudian una licenciatura, ya sea contaduría y así, pero no la ejercen como contadores o como médicos, sino la ejercen como profesores, ¿no? Porque quizás muchos dirán, yo soy el profesor que nunca tuve la licenciatura, ¿no? Porque tiene se los digo como universitario, que hay tantos profes, o sea, de planta, y la verdad sus clases dan hueva. Y hay otros que sí te inspiran, sí te ayudan. ¿Por qué? Porque hay maestros que sí saben dar clases, nada más hay otros que te pasan a leer las diapositivas. Imagínense antes, ¿no? Que tenías que poner papelógrafos, tienes que tantos papelógrafos para una clase. Antes era a pizarrón de GIS, ¿no? Sí. A mí todavía me tocó, ¿verdad? Okay. Pero cuéntenos, ¿cómo descubrió esa parte de la docencia? Que le gustaba la docencia. Bueno, como iba yo mencionando, yo me di cuenta que llegar a dar mis clases para mí implicaba pues una alegría, porque en realidad lo que yo transmitía en las clases no solamente eran los contenidos que los programas oficiales de cada institución marcaban que tenían que cumplirse, ¿no? Pero aparte era muy, muy bonito que tus estudiantes te preguntaran sobre, oiga, profe, ¿y esto que estamos viendo en la clase, cómo se relaciona con lo que usted hizo, por ejemplo, en la cervecería? Cuando trabajábamos cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que se dedicaba a la producción y distribución de cervezas, ¿no? En el área de mercadotecnia. Les decía, mira, fíjate, la producción de la mercadotecnia tiene que ver con la redacción de anuncios publicitarios. Vamos a aprender estrategias lingüísticas para poder llegar a los consumidores y crear en ellos ciertas ideas respecto a lo que implica tomar una cerveza. Porque tomar una cerveza no solamente es decir, bueno, pues voy a tomar una bebida fría. Tomar una cerveza implica, bueno, para empezar, ¿qué marca es la que tú vas a elegir, ¿no? ¿Y por qué eliges esa marca? ¿En dónde la vas a tomar? ¿En qué contexto?
¿Qué significa para ti tomar esa cerveza en compañía de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tu novia, de tu novio, etcétera? Y todas esas cosas las podemos comprender a partir de la lingüística. Y entonces comenzamos y ya estaban interesados, ¿no? Ah, qué padre, ¿no? Y entonces eso les llamaba mucho la atención. Eso me hizo darme cuenta de una cosa que es trascendental. Yo tenía en claro que de todas las actividades profesionales que había desempeñado hasta entonces, después de haber salido de la universidad, todas eran muy interesantes y en todas aprendí bastante. Pero que ninguna de esas actividades me llenaba a tal grado que lograran en mí satisfacción. Una, por un lado. Y por otra, algunas de estas actividades no me iban a permitir desarrollarme profesionalmente más. Había llegado, digamos, al tope en el que yo podía estar dentro de una estación de radio, o de una empresa de transporte, o dentro de una distribuidora de cervezas. Yo quería hacer más, lograr más, y me di cuenta que la docencia podía darme la oportunidad de incursionar dentro de un ámbito en el que podía yo lograr más. Entonces era necesario una medida. Yo no podía quedarme únicamente con la licenciatura si quería dedicarme a la docencia. Tenía que seguir preparándome. Y entonces decidí que era el momento de comenzar a estudiar otra cosa. Lo lógico era prepararme con una maestría. Y obviamente lo primero que me vino a la mente es que tenía que ver la maestría que yo eligiera, tenía que ver con algo que fuera con la comunicación o con la lingüística, que era una área en la que en ese entonces yo estuve incursionando bastante en mi campo profesional como docente. Y fue así como decidí en ese entonces. Fíjate qué interesante, hablaste hace rato de que yo estudié en la UAM Xochimilco, pero la maestría yo no la comencé a estudiar en la UAM Xochimilco, la comencé a estudiar en la UAP. ¿Y por qué se salió de la UAP y se fue a la UAM Xochimilco? Bien, esa es otra historia que también voy a tratar de resumir porque no queremos aburrir a nuestro auditorio. O como dirían, es otro churro, pero continuó, bueno, por ciertas situaciones, usted sabe que no me interesó en la UAP, me fui a la UAM Xochimilco. Uh-huh. Y felices y contentos, ¿no? Sí, bueno, felices. Quiero hacer ahí un pequeño paréntesis. Yo ya entré a estudiar la maestría en Ciencias del Lenguaje en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la UAP, y tomé ahí el primer curso el primer semestre de la maestría en Ciencias del Lenguaje. Por algunas, cuestiones de orden personal ya no continuó esa maestría, pero me quedó claro que yo quería seguir preparándome, ¿no? Entonces, como yo ya no pretendía regresar ahí, porque la verdad sí me daba un poco de pena decir que pues ya, que me salí por algunas cuestiones de orden personal, investigué qué otras universidades había que ofrecieran programas de comunicación que estuvieran relacionadas con cuestiones de lenguaje, y fue así como me di cuenta que que la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco estaba ofertando una maestría en comunicación y política con un área de investigación específicamente sobre el lenguaje. Y entonces me llamó la atención, y una vez que iba a México a ver un amigo, le escribí y le dije, oye, ¿sabes qué? Acompáñame a la UAM porque yo no sé llegar. Y es que, perdón, dije, es que quiero ir a preguntar sobre una maestría. Me dice, sí, vamos. Y ya me acompañó mi amigo y llegamos, preguntamos sobre la dirección de la maestría en comunicación. Ya nos atendieron y dijeron, sí, efectivamente, está ahorita abierta la convocatoria. Estos son los requisitos, estas son las fechas y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Me entregaron 2 hojitas donde venían los requisitos que yo tenía que cumplir para poder aspirar, porque no con llevarlo ser automáticamente aceptado. Uno tenía que aspirar porque había examen de admisión y las fechas, ¿no? Entonces yo preparé mis documentos, los dejé, fui a recoger unas lecturas que tenía yo que hacer antes de poder presentar el examen. Presenté un proyecto de investigación ante un grupo de 3 profesores, después hice un examen escrito y por último cursé un propedéutico
de un mes y al final nos dijeron, bueno, estos son los aceptados, ¿no? Y cuando vi mi nombre en la lista de aceptados, pues yo fui súper feliz y así como... Así como la emoción cuando te quedas en la web, ¿no? En los periódicos, y, me quedé, ¿no? Estuve dentro, ¿así? Sí, pero en este caso yo tuve que ir hasta México a ver mi nombre, porque eso no se publican en los periódicos. Ahora ya se publican en la página de internet de la UAM, pero en ese entonces yo tuve que ir hasta la UAM, hasta la coordinación de la maestría, para ver en el tablero de anuncios si había sido aceptado o no. Yo tengo que decir que sí iba con mucho nervio. De repente hubo un momento en que dije, si no me aceptan, bueno, pues no pasa nada, pero tengo que ir buscando otra alternativa, ¿no? Cuando llegué, vino mi nombre en la lista de aceptados, me dio mucho gusto y dijeron, bueno, ya, estos son los aceptados, tal fecha tienen que presentarse con tales documentos en la dirección general escolar de la universidad para que entreguen sus documentos y les puedan dar tu credencial de estudiante, y tal día iniciamos las clases. Te voy a decir una cosa, Tamayo. Tal vez de todas las veces que yo fui aceptado en alguna institución, cuando entré a la primaria, luego entré a la prepa y cuando entré a estudiar la UAP, que también fui aceptado, ninguna de las veces que fui a ver un resultado de aceptación a una institución de educación me llenó tanto de alegría como haber sido aceptado en la UAM Xochimilco, porque ya para ese entonces yo entendía el prestigio de la universidad. Es una de las mejores universidades a nivel nacional, y eso pues habla muy bien de la clase de formación que se está impartiendo en el ámbito académico dentro de esta institución, ¿no? Y fueron 2 maravillosos años en las que estuve conviviendo con gente que yo había leído en la universidad. Mientras yo estudiaba la licenciatura, leí muchos artículos, muchos escritos de gente que ahora me estaba dando clase. Qué emoción, ¿no? Imagínate que te imaginas un texto escrito por fulanito tal, ¿no? Y llegues a tu clase, fulanito tal, y te quedas así, ¿en serio? ¿Es ¿Sí? en serio? Exactamente. Es como la emoción, ¿no? De saber, como dicen, a voz viva del que hizo. Ya no lo estás leyendo en un artículo, lo estás leyendo de su voz, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces me causó a mí mucha alegría, primero enterarme de que pues todos nuestros profesores eran de alto nivel, todos investigadores, la mayoría adscritos al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la mayoría de ellos escribiendo todavía, muchos de ellos todavía hoy, mientras estamos hablando, son todavía profesores, están en activo y siguen produciendo, ¿no? Textos académicos como resultado de sus investigaciones. Y te puedo decir, vuelvo a repetir, que esos 2 años en las que cursé mi maestría en comunicación en la UAM Xochimilco fueron verdaderamente maravillosos en muchos términos, no solo en el término académico, sino que hice muy buenos amigos que todavía sigo frecuentando hasta el día de hoy, y sobre los cuales pues no tengo otra cosa más que decir que fueron excelentes colegas y compañeros de estudio durante esos 2 años. Pero también significó como muchos cuando hablando de la licenciatura, que dejan sus casas para irse a preparar en otro lado, como en caso de las universidades, que Puebla es considerada como la segunda ciudad con más universidades privadas, porque públicas solo hay una, que es la BUAP. Y sobre todo que, imagínense, usted irse hasta la Ciudad de México, rentar, tener gastos y todo eso, o sea, a unos como padres decir, mi hijo va a estar bien, ya comió, ya estudió, lavó su ropa y todo eso, son preocupaciones, pero eso a la larga, eso sí, eso beneficia, ¿no? Porque ya no dependemos tanto de los padres y nos vamos independientes, es decir, ya no va a ser mi mamá para que me haga el desayuno o mi mamá para que me haga el lunch, o sea, yo me lo tengo que hacer, yo tengo que hacer la limpieza, yo tengo que hacer actividades que casi no hacen en casa, ¿no? ¿O cómo viví esa experiencia? Sí, efectivamente. Ahora, hay aquí una cuestión que es importante aclarar. El primer trimestre, porque la UAM, a diferencia de otras instituciones, tiene un sistema que se llama sistema modular.
el sistema modular consiste en que a lo largo del año se programan 3 módulos de estudio, de tal manera que se trate de abarcar lo más que se pueda el tiempo para poder gestionar de la mejor manera toda la información que se va a estar impartiendo durante el desarrollo de las clases. A diferencia de otros sistemas educativos en las que existen cuatrimestres o semestres, la UAM tiene trimestres. Entonces eso quiere decir que por la misma dinámica de la universidad tienes muy poco tiempo para dejar de ver una cosa y comenzar a ver otra. Es decir, es tan fluido que difícilmente puedes, digamos, olvidar lo que viste hace un semestre. Ajá. Porque lo retomas casi inmediatamente en el siguiente trimestre, ¿no? Bien, y entonces yo dije, bueno, me voy a tener que ir a México, ya no hay de otra, porque allá está la universidad, pero originalmente yo no tenía pensado irme a vivir a México. Yo eventualmente pensé que sí tendría que hacerlo, pero no tenía muy claro cuándo. Pero cuando ocurrió que yo tenía que ir 3 veces a la semana a México, y muchas veces era de un día y otro, fue muy desgastante ir 3 veces a la semana a México y ir a tomar clases y luego regresarte, y luego hacer tu trabajo, y luego regresar al día siguiente a México. Y fue muy, muy desgastante. En términos físicos, porque eran casi 6 horas de viaje, 3 de ida y 3 de regreso. Y luego decía yo, bueno, sí, aprovecho mientras estoy en el autobús para ir haciendo algunas lecturas, pero no puedes leer en el autobús. El movimiento del autobús no te ayuda a concentrarte. Y de ida te vas bien temprano. Y de regreso pues ya vienes cansado. Entonces aunque te intentes concentrar, te quedas dormido, ¿no? Entonces llegas a tu casa, comes, y si te fue bien, ya son las 5 o 6 de la tarde y tienes que hacer tarea o trabajo para el día siguiente, ¿no? Y otra vez levántate temprano, sales a las 5:30 de la mañana, llegas a la universidad a las 7, tienes tu primera clase, te vas a desayunar, ves a la siguiente clase, y otra vez que te quedas a organizar algún trabajo con tus compañeros, luego que te vas a la central, vuelves a tomar el autobús, te regresas a Puebla. Es muy desgastante. Tan desgastante que efectivamente el primer trimestre que estuve yo en la maestría, pues mi rendimiento no fue el más óptimo. No me fue mal, pero sí me costó muchísimo trabajo y mis calificaciones no eran de excelencia. Digamos que me daban para pasar la materia, pero si yo aspiraba en un futuro a seguir estudiando o una maestría con calificaciones regulares, pues tampoco iba a ser muy, muy buena, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ni modo, me tengo que ir a vivir al DF. Y en una semana busqué un lugar que estuviera cerca de la universidad, que fuera relativamente económico, y pues me fui a vivir solo. ¿Y sus papás qué dijeron? Bueno, mira, mis papás yo creo que ya querían que me fuera de la casa. Bueno, no es tanto como eso, pero yo creo que los papás en un momento ya saben que los hijos tienen que pues salir de la casa, ¿no? Yo tampoco era un muchachito de 20 años, ya tenía yo algunos años y entonces pues ya como que era lógico eso, ¿no? Y mis papás encantados de la vida porque eventualmente pues también se daban sus vueltas al DF a visitarme, ¿no? Entonces eso hacía que fuera bastante agradable. Pero aparte estaba bien cerca, si lo comparamos en realidad, yo me iba el lunes en la mañana y regresaba viernes en la tarde a Puebla. Yo llegaba viernes en la tarde a Puebla, estaba todo el sábado, todo el domingo y el lunes en la mañanita me iba a México. Me quedaba toda la semana en el DF, pues a trabajar, haciendo mis estudios, vivía prácticamente a 5 minutos de la universidad. Entonces no tenía problemas, por ejemplo, de que si yo me quedaba en la biblioteca haciendo algún trabajo, yo dijera, pues me tengo que ir temprano pues, porque no voy a alcanzar mi autobús, o va a ir bien lleno el transporte hasta donde me voy a vivir. Vivía cruzando la calle. Del otro lado había una unidad habitacional y ahí yo vivía, estaba a 5 minutos de la universidad. Entonces, eso te crea también una perspectiva nueva. Bueno, y eventualmente pues también con los compañeros nos íbamos al cine, o cuando un día... A distraerse. Sí, o nos íbamos al teatro. Algunas veces pues llegamos también a ir a algunas cantinas a tomar alguna cerveza. Y pasarla bien. Pasarla bien, sí, como todo estudiante, ¿no? Como todo estudiante, ¿no? Ya sea de secundaria, prepa, universidad, pasarla bien, distraerse. Pero es un momento de irnos a los cortes comerciales. En el segundo bloque, ¿con qué nos vas a dejar picado? ¿Qué
¿Te gustaría hablar sobre la parte de la investigación? Claro, y ahí les voy a decir cómo es que estando en la universidad comencé a estudiar, a investigar, mejor dicho, lo que actualmente sigo investigando. Claro que sí. Para cualquier duda, estamos al 01800 841 3530 o al 211 1886. Búscanos en fanpage Éxito Radio, en Twitter @éxito radio-pues y @éxito-pues. Estás en tu programa Hablando con Alejandro George. En un momento regresamos. I feel your body, I feel your sweat, I hear the music, I go insane. You feel my body, I feel so fine. You drive me crazy. Touch me there. Your body, my body, you're so crazy, you're so naughty. You wanna play, you wanna party. Why don't you touch me and feel my body? Yeah, I know you wanna feel me. I know you wanna touch me now. Estamos de vuelta en tu programa Hablando con Alejandro George. Te recordamos los teléfonos en cabina al 01800 841 3530 o al 211 1886. Les mandamos un grato saludo a todos los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, que tenemos aquí a una de la parte de la plantilla. Pero en esta parte, en este bloque, vamos a hablar sobre la parte de la investigación. Es decir, su mero mole, por decirlo así, el mero mole. Cuéntanos, el maestro Alejandro, ya hablamos el bloque anterior sobre su vida, parte de su vida, qué es lo que ha hecho y por qué de la maestría en comunicación política, por qué la licenciatura de comunicación. Pero es el momento de hablar del mero mole, de la investigación. ¿Por qué el gusto por la investigación, no? Que a muchos no les gusta. Háblame de encuestas o háblame de observar. A muchos les aburre, prefieren hacer otra cosa. A ver, cuéntanos por qué a usted le gustó esa parte. Bien, yo creo que también desde que salí de la universidad tenía muy claro, entre muchas otras cosas, que algo que me gustaba también hacer era investigar. Cuando hice mi tesis de la licenciatura fue algo muy sencillo. Cuando ahora reflexiono sobre ese trabajo que hice, me doy cuenta que fue algo muy sencillo, pero que me enriqueció mucho en el sentido de que me di cuenta que la investigación como un proceso de actividad profesional es bastante enriquecedor en el sentido de que te permite conocer cosas que desconoces. Así de sencillo, ¿no? Siempre le he dicho a mis alumnos que no deben tenerle miedo a la investigación, porque eso es algo que al ser humano se le da de forma natural. O sea, naturalmente el ser humano es inquisitivo por naturaleza. El ser humano se pregunta sobre su entorno, por qué pasan las cosas que están, alterando su vida cotidiana, o por qué pasa esto, aquello o el otro, por qué cae la lluvia, por qué truena, por qué sale el relámpago, por qué hacen erupción los volcanes. Si el hombre como especie nunca se hubiera preguntado esas cosas, pues yo creo que seguiríamos en un estado de evolución bastante primitivo, ¿no? Seguiríamos todavía rascándonos las espaldas y acicalándonos unos a otros, ¿no? Sin tener toda la civilización que actualmente pues caracteriza a la especie humana. Precisamente el avance de la sociedad como la conocemos es debido a la investigación, porque el ser humano es inquisitivo, vuelvo a responder, y el ser humano se pregunta por las cosas que le rodean. Yo creo que en mi caso
me pasó exactamente lo mismo. Yo me hacía algunas preguntas sobre algunos fenómenos que observaba que tenían que ver con la comunicación y fue así como me di cuenta que la investigación era una actividad que profesionalmente hablando puede ser redituable cuando tú puedes ayudar a otros también a aprender a hacer investigación. Ahora, ese primer acercamiento que tuve a la investigación mientras yo estuve en la licenciatura pues fue muy precario. Claro, con todas las deficiencias que la mayoría de nosotros podemos venir trayendo desde nuestra formación universitaria. No solamente yo, muchos que actualmente están estudiando licenciaturas en cualquier ámbito están adoleciendo de problemas que tienen que ver con la investigación. Es un tema que por lo menos en el área de la educación va a seguir siendo problemático. Pero bueno, ese es otro tema, no vamos a tratarlo en este momento. Pero cuando ingreso a la maestría, ahí viene lo interesante de esto, cuando yo ingreso a la maestría a la que yo aplico para ingresar es una maestría específicamente de investigación. O sea, no es una maestría, digamos, de orden formativo. Yo no tengo nada en contra de las maestrías que tienen como propósito que tú te especialices en una área para que esa especialización la puedas ejercer dentro de un ámbito profesional que te reditúe económicamente mucho más. ¿Sabes? O sea, estudia una maestría en administración de empresas y asegura tu éxito, ¿no? Está bien, yo creo que finalmente valen también, porque son procesos educativos sobre los cuales seguramente tendrán que hacer un esfuerzo, no los estoy haciendo menos, pero la maestría específicamente que yo elegí es una maestría con carácter de investigación científica, avalada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, ni modo, lo que tuve que hacer es, aparte de ir estudiando las cosas que tenía por el programa mismo, mi proyecto de investigación lo desarrollé desde el primer día en que entré yo a la universidad. Y ahí viene lo interesante, porque es que decidí estudiar lo que actualmente estoy estudiando. Pero de una cuestión fue muy clara. Me comencé a dedicar a la investigación desde que yo estaba por terminar mi licenciatura, pero no lo ejercí todavía en ese entonces como una actividad profesional, sino como una actividad escolar. Y cuando entré a la maestría, también la comencé a utilizar como una actividad de orden escolar para poder acreditar una maestría. Pero también me di cuenta que esto de investigar, adscrito a universidades o a centros de investigación, desde el punto de vista de una actividad profesional, es también bastante redituable. Imagínate que te estén pagando por hacer algo que te gusta. Yo creo que todos esperamos eso, ¿no? Y yo tenía intención de que en algún momento yo pudiera estar en una institución, como ahora es la UAP, haciendo investigación y que me pagaran por ello. Eso es lo que yo quería y lo he logrado hasta cierto punto. Perfecto, pero cuéntenos sobre, aparte que le gusta lo que es el área de la investigación, porque muchos piensan que la investigación es solo observar fenómenos naturales, porque llueve, porque truena, es de tipo científico, ¿no? Pero la investigación de tipo social, donde lo que hemos visto en la escuela de que cómo se aplica una investigación, la hipótesis, todo eso que dicen, eso es puro científico. Tú quieres comprobar por qué llueve en verano, porque llueve por esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por qué pasa este fenómeno del niño, de la niña, por esto, ¿no? Pero la parte de la investigación social es donde viene el jugo, ¿no? Que sacar el jugo, por qué la gente se comporta de cierta manera, por qué la gente cuando es diciembre se deprime, o cuando es enero la gente se pone contenta, o ciertas cuestiones que en la parte social y la parte psicológica y en la comunicación a muchos les interesa, ¿no? Entonces en diciembre nos ponemos tristes porque es la época que recordamos que hace a muchos años el abuelito se me murió, o porque hubo una crisis económica, o ciertas situaciones, ¿no? Y muchos les gusta y se sorprenden, ¿no? O como que típicos, rating que dicen, ¿sabían que el 14 de febrero los hombres son los que gastan más que las mujeres? Sí, ¿por qué? Porque los hombres tratan que consintiendo a la mujer en ese día es por un placer sexual, para que la mujer acceda al placer sexual, ¿no? Sí, o sea, todo eso tiene que hacer un hombre para que al final se lleve a la mujer a la cama. Porque si lo hacemos como los animalitos, te mandan a 3 puntos suspensivos, porque no podemos decir groserías.
sobre esta cuestión, ¿no?, de la investigación social. En esa parte, ¿usted qué nos puede decir? Bueno, como tú acabas de mencionar, efectivamente hay, digamos, dos grandes campos de la investigación en la ciencia en general. Unas las vamos a denominar a grosso modo ciencias naturales, ciencias exactas, naturales, y las otras son las ciencias sociales, ¿no? Siempre he pensado, por lo que he estudiado, a veces lo he manifestado también, que para la ciencia en general, los que hacemos investigación social o nos dedicamos a las ciencias sociales, somos como los patitos feos o los parientes pobres de la ciencia, ¿no? Por esto que no vamos a tratar tan a fondo, pero que tiene que ver con las formas en las que observamos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Unos son más de carácter objetivo, como los fenómenos naturales, y otros eminentemente de carácter subjetivo, como acabas de mencionar, porque los hombres gastan ciertas cantidades de dinero en una fecha como el 14 de febrero para conquistar a una mujer y terminar teniendo una relación sexual con ella. Eso es social y es bastante complicado porque sería entrar en las intencionalidades, en las maneras de pensar y comprender el mundo que tienen las personas. Pero también ahí estriba la riqueza de la investigación social. Porque si nosotros comprendemos a grandes rasgos qué elementos de orden comunicativo, interaccional, simbólico, representacional o ideológico existen, podemos entender o prever por qué las personas se comportan como se comportan. O podemos pronosticar ciertos fenómenos sociales sobre la base de las creencias que las personas tienen. Te voy a poner un ejemplo. Alguna vez escuché, no hace mucho, en la radio, que los habitantes de cierto poblado conurbado de aquí de la ciudad de Puebla se habían opuesto a un proyecto que tenía el gobierno del estado en colaboración con, digamos, las autoridades municipales de este pueblo, porque implicaban la intervención del gobierno sobre ciertas prácticas culturales de la población. Es decir, si nosotros veíamos el proyecto que tenía el ayuntamiento junto con el gobierno del estado, uno dice, bueno, sí, es un muy buen proyecto, porque va a impactar económicamente a la población, porque va a traer turismo, porque se va a crear infraestructura, por donde tú lo vieras, desde la perspectiva del gobierno, el plan era fenomenal, era muy bueno. Y si era muy bueno, ¿por qué los habitantes de esta población se opusieron a que se llevara a cabo este proyecto? Alguien pudiera decir, bueno, es que fueron manipulados por otros grupos políticos, por líderes comunitarios o por gente que tiene intereses políticos, y no vamos a descartarlo, probablemente haya ese factor. Pero cuando analizamos esa situación un poquito más en el fondo, nos damos cuenta que lo que el proyecto no contemplaba era que al traer esos cambios en la comunidad iban a alterar la vida cotidiana de las personas. Y si algo ha demostrado la investigación social, es que no es tan fácil como decir, mira, yo te traigo un proyecto bien bueno para que salgas de tu pobreza y pongas un changarrito y traigas turismo y vivas mejor. Como proyecto suena muy bonito, pero ¿qué sé yo sobre las maneras de comprender o entender de una comunidad? Si yo no comprendo cómo es su manera de vivir, de comprender su entorno, de relacionarse culturalmente con sus demás, digamos, vecinos, yo no puedo venir, aunque mi proyecto desde cierta perspectiva sea muy viable, a romper las formas de entender la vida cotidiana de las personas. ¿Sale? Porque entonces eso implica que yo estoy imponiéndole mi manera de ver el mundo a otras personas. Y si algo nos ha demostrado la historia es que cuando tú impones una manera de entender el mundo a otro grupo, pues el otro grupo se tiene que defender. No se va a deshacer tan fácilmente de sus creencias, de sus modos de vida, de sus costumbres. Y este proyecto, aunque estaba muy bien,
en términos, digamos, de infraestructura, de financiamiento, de avances, estaba muy padre, pero lo siento, quienes diseñaron ese proyecto nunca consideraron, es más, yo me atrevería a decir, jamás tuvieron un poco de interés de acercarse a la comunidad para ver qué requería la comunidad para desarrollar un plan de acción que fuera acorde a las expectativas, ideologías, representaciones y formas de vida de esa comunidad. Yo no puedo venir con un proyecto, aunque sea muy bueno y con las mejores intenciones, a imponerlo en una comunidad, porque entonces ocurre esto, ¿no? Que las comunidades resisten el cambio, resisten las ideologías, resisten las maneras de representar el mundo, y entonces pues los proyectos se echan abajo, ¿sale? Entonces, ¿esto qué nos revela en términos de la investigación? Que así como de repente quienes diseñaron un proyecto de intervención como este, que seguramente le dedicaron mucho tiempo a diseñarlo, a pensar cómo se podía hacer, olvidaron investigar desde el punto de vista de lo social. Si ellos se hubieran acercado a investigar las necesidades de la comunidad, sus maneras de representar su espacio, sus costumbres, hubieran diseñado un producto que igual hubiera impactado positivamente, pero que tuviera en cuenta las costumbres y las necesidades de este grupo. Básicamente voy a resumirlo de esta manera. El proyecto no era malo. Lo único que no le gustaba a la población de este proyecto es que el proyecto, para que fuera viable, así como estaba presentado, requería que para ciertas fechas del año, una procesión religiosa muy importante del pueblo se cambiara de trayectoria para que no pasara por el lugar donde estaba pensado hacerse el desarrollo. Y la gente dijo, bueno, ¿cómo nos van a quitar si todos los años hemos pasado por aquí con nuestra procesión? Y ahora resulta que ya no nos van a dejar pasar. Con ese pequeño problema, el proyecto no fue viable. ¿Eso de qué nos habla? La investigación social debe servir para que quienes toman decisiones sobre, por ejemplo, políticas de desarrollo, políticas de salud, políticas educativas, incluso políticas que tienen que ver con la familia, los ingresos y todo eso, que se pueden estudiar desde las ciencias exactas como a lo mejor las matemáticas o la economía, pero que no tienen en cuenta las necesidades, los requerimientos, las maneras de comprender el mundo de los sujetos que van a ser afectados por esas políticas, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta precisamente desde el punto de vista de la investigación social las necesidades, requerimientos y modos de comprender el mundo de esas comunidades o grupos sociales a los que supuestamente van dirigidos todos estos proyectos. Ahí la importancia de la investigación social. Compleja sí, porque tenemos que ver con formas de pensamiento, con representaciones, con ideologías, con creencias, con costumbres, con cultura. Eso es cierto, me recordó algo de una de las teorías de la comunicación que decían, es como nos dicen doctores sociales. ¿Por qué? Porque el psicólogo analiza una persona y ve su subconsciente, todas sus enfermedades, todo lo que tiene, pero el comunicólogo tenemos que tratar con grupos y masas sociales y hacer como ellos piensen de una forma casi igual, ¿no? Y es un trabajo complejo, y la investigación social lo que han hecho es complejo porque tienes que observar, al grupo, a los individuos, pero tienes que saber por qué piensan de esta forma, por qué piensan de esta manera, o sea, por qué piensan así, o por qué creen que si les meten esto es esto, ¿no? Es algo muy complicado, ¿no? Es algo complicado hacer la investigación social y sobre todo que las personas quieran interactuar, ser parte de la investigación, ¿no? Pero ya hablando un poco más íntimo, ¿cuál es su rama de investigación a lo que realmente usted se dedica, donde dice saca 10, por decirlo así? Bueno, hace aproximadamente 10 años me comenzó a interesar el estudio de las masculinidades. Voy a tratar de explicar a grandes rasgos qué es esto de las masculinidades.
tiene que ver con el género. Hasta hace aproximadamente unos 30, 40 años, el género comenzó a ser tema, yo creo que mucho antes, pero yo los calculo más o menos en Latinoamérica en general y tal vez en México específicamente comenzó a ser de interés para los investigadores sociales el tema del género. Y cuando se habla de género, muy originalmente también se piensa en los estudios del feminismo, ¿no? La liberación femenina, la incursión de la mujer dentro de los nuevos escenarios sociales como los trabajos, las autodeterminaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso también ha repercutido sobre las maneras de entender el ser hombre, sobre las masculinidades. Y algo que a mí me llamó la atención era tratar de comprender cómo es que los hombres en general y ciertos grupos en particular de hombres construyen a partir de estas formas nuevas de entender la relación con las mujeres, lo que implica para los hombres ser hombre. ¿Dónde estriba precisamente el tema del ser hombre, ¿no? Y me interesó específicamente un grupo de hombres que no por tener una orientación o preferencia sexual distinta dejaban de ser hombres, los homosexuales, a grandes rasgos. Y ahí también hay una discusión muy interesante sobre si es lo mismo el ser homosexual que ser gay. En términos generales, yo diría, siguiendo a otros autores como a Guillermo Núñez Noriega, entre otros, que el ser gay es más bien una cuestión de orden político-cultural. Ser homosexual es una cuestión más de orden fisiológico. Es como decirlo en forma cristiana, por decirlo así, el ser homosexual es decir, a un hombre o mujer que le gustan personas de su mismo sexo, y o ser gay o lesbiana es decir, soy gay o soy lesbiana, pues soy homosexual, pero vivo dentro del ambiente, o sea, voy a los bares de ambiente, a los lugares, marchas, o todo eso, es Sí, más o menos lo que se quiere decir. sí, porque quien se asume gay asume una identidad política y cultural, mientras que el homosexual puede vivir su homosexualidad, como se dice vulgarmente, en el closet. Puede estar consciente de que su preferencia sexual es hacia otros hombres, pero jamás lo vas a ver ni en la marcha del orgullo, ni lo vas a ver en un bar, ni en un antro, ni nada por el estilo. Vive su homosexualidad en la clandestinidad o al margen de lo social. Incluso puede ser que sean hombres que también experimentan hasta cierto punto ciertas formas digamos, de la masculinidad dominante, ¿no? Que sean hombres, digamos, violentos, o que sean, como decimos en términos más coloquiales, que sean machines, ¿no? Es decir, que reproducen todos los estereotipos del hombre macho, ¿sí? Del rudo, del fuerte, del que no llora. Del que no llora, exactamente, pero que en términos de su preferencia sexual siempre ha quedado claro para él, o muy relativamente claro, que su interés como objeto sexual son otros hombres, ¿no? Como lo que decía Emiliano Zapata, bueno, uno de sus dichos es: soy tan hombre, tan hombre, tan hombre, que me meto con hombres, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y hablando de esa parte que muchos hombres no aceptan su homosexualidad de forma directa, ¿por qué? Porque ellos, haciendo un análisis sobre esa parte, decían, o sabes que, ¿cómo me voy a irme a exhibir si los hombres homosexuales declarados son afeminados, son promiscuos, son exhibicionistas, son de tacones y mariposas y lentejuelas? O sea, eso no es el homosexual, no, es una persona que se comporta como tal, siendo hombre o mujer, pero lo único que cambia es su orientación, ¿no? Por eso muchos no tienen miedo a decir, ¿saben qué? Yo no quiero que me conozcan así, porque saben que soy homosexual, van a pensar que soy igual que ellos. Claro, porque todo esto tiene que ver con primero, con los estereotipos y los tabús. Ahora, también hay que aclarar una cuestión muy importante. En realidad, todavía nuestra cultura tiene muy marcados ciertos, digamos, estereotipos en relación con las personas homosexuales. Hasta no hace muchos años, en algunos países de Occidente, la homosexualidad era ilegal como práctica. Es decir, a los hombres que encontraban teniendo relaciones con otros hombres, los metían a la cárcel. A eso me refiero, ¿no? Bueno, no vamos muy lejos, hablo de Occidente, pero está claro que, por ejemplo, actualmente en algunos lugares del Oriente, vamos a poner como ejemplo lo que está pasando actualmente con el Estado Islámico entre Irán
Irak y Siria, que es donde está establecido este grupo. Pues ahí prácticamente están ejecutando de los que sospechan o tienen cierta certeza de que son homosexuales, ¿no? O claro, países musulmanes como Arabia Saudita, donde tienen claramente ciertas prohibiciones o restricciones para que personas que sospechen o creen que son homosexuales ingresen, porque todavía muchos de estos países que tienen culturas muy aferradas a ciertas creencias religiosas como el Islam, tienen fuertes prohibiciones contra la manifestación tácita o explícita o implícita de la homosexualidad. Y en Occidente, vuelvo a repetir, no tiene muchos años que la homosexualidad como una manifestación o práctica cultural estaba penada por los códigos civiles. Se condenaban por indecencia, inmoralidad y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso lo viene arrastrando de alguna manera nuestra cultura, pero claro, con la liberación de ciertos tabúes y la incorporación de nuevas maneras de comprender las relaciones afectivas y todo eso, también ha habido un rompimiento. Yo quiero que pensemos que precisamente estos elementos como las marchas del orgullo o los antros, específicamente gays y todo estos, son como lugares que vienen a romper todos estos esquemas sociales o todas estas, digamos, estructuras mentales, culturales que heredamos de la cultura que hemos heredado, que sería la judeocristiana, y que al ser lugares que sobrepasan todas estas representaciones o esquemas culturales, se convierten, por lo tanto, en lugares de quiebre, y de quiebre en el sentido simbólico de que aquí, como todos somos iguales, nadie me juzga y entonces puedo exagerar mi libertad. No, y sobre todo viendo lo de otros ámbitos, hablando desde el turismo, y decir, ok, lo gay es más caro que lo heterosexual, ¿no? O sea, porque es un lugar privilegiado para homosexuales. En el turismo, lugares game friendly, o sea, son más caros de lo que eran, ¿no? Y hablando de los gays, los santos y toda esa parte, no es lo mismo vivir no se vivía mismo la homosexualidad como se ve actualmente, como se vivía en los años 70, 80 y luego los años 40 o 50, ¿no? Que todo era por debajo del agua, porque los códigos de comunicación eran muy distintos, ¿no? Ahora actualmente tenemos WhatsApp, Facebook y todas las redes sociales, y antes, ¿cómo eran? O sea, era un misterio, era un arte el ligue entre homosexuales, ¿no? Era un arte, porque a través de esa técnica tenía que saber, por ejemplo, una vez se decían que si un hombre tenía un pendiente en el lado del izquierdo, significa que era homosexual. Si lo tenía del derecho, era forma, si era en el izquierdo, era homosexual, y así lo podías identificar, o porque traía ropa de cierta marca, o ciertas cosas, ¿no? Pero esto ha cambiado, o sea, todo eso ha cambiado, que el estudio haciendo estudio en ese tipo de investigación vuelve más rico, ¿no? Porque tú piensas decir, ¿a poco la cultura LGBT no es la misma? Dicen, no, ha cambiado. Como cambia la tecnología, esto cambia y esto se tiene que documentarse, se tiene que casi hacer fotografía. No hablamos de la fotografía de pones tu cámara o tu rollo, una fotografía escrita de lo que está pasando o lo que ya pasó, y que eso se vuelve como un referente que te digan, ¿sabes qué? Esto está pasando porque hace años pasó esto, o ¿qué piensas sobre eso? Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Hay que aclarar una cosa, la homosexualidad como fenómeno, digamos, si lo queremos adscribir, sería el término, a las cuestiones de lo biológico, han existido desde que el hombre es hombre. Es decir, desde que ha existido el hombre sobre la faz del planeta, ha existido la homosexualidad, ¿sale? Incluso hay investigadores que han querido como documentar ciertos comportamientos de tipo homosexual entre los animales también. Claro, por supuesto que no podemos comprender la manera en que eso se manifiesta en los animales de la misma manera que en los seres humanos, porque yo creo que una diferencia muy grande entre los animales en general y el ser humano es, tratando de pecar un poco de soberbia, quiero mencionarlo así, porque a veces pensamos que el mundo entero gira en torno al hombre, ¿no?
Y a veces uno dice, bueno, y si los animales tienen también ciertas formas de inteligencia y también ciertas formas de comunicación, ¿por qué no podrían también ellos de repente tener ciertas formas de razonamiento? Bueno, pero eso ya no es parte de nuestra discusión, pero lo tomamos en cuenta por lo siguiente, es decir, las prácticas homosexuales se han podido registrar en otras formas de vida, como las animales, y en el caso del ser humano prácticamente hay registros de prácticas homosexuales desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde hace mucho tiempo han existido y siempre han sido relativamente mal vistas, aunque hubo épocas como en la cultura griega en la que no se veía mal, al contrario, se consideraba como un lujo que se podían dar ciertas personas, ¿no? Esta idea de que de repente ciertos miembros de la clase aristócrata griega, hombres me refiero, les gustaba convivir con otros hombres, ¿no? Y entonces buscaban a jóvenes efebos con quienes de repente deleitarse, ¿no? En encuentros de tipo homoerótico, ¿no? Incluso también hay ciertos registros que indican que había ejércitos compuestos exclusivamente por homosexuales, ¿no? Y tenían una funcionalidad o tenían una función. Siempre iban a la guerra en pares. Es decir, que los siempre iban a la guerra. Este ejército siempre iba a la guerra, pero conformado por pares. Pero lo interesante es que esos pares que luchaban eran pares, como diríamos hoy vulgarmente, eran pareja. Estaban constituidos por parejas, ¿sí? Por hombres que tenían relaciones erótico-afectivas entre sí. O sea, que no solamente tenían encuentros homoeróticos, sino que en términos afectivos se querían, ¿sale? Y decían, ¿por qué los mandaban así? Porque habían descubierto que ese afecto que se tenían entre sí era tan fuerte que hacían todo lo posible, o sea, se esforzaban más por luchar para que en la lucha ambos pudieran regresar. Se cuidaban más, se protegían más. Porque yo no solamente lucho por mi pueblo, estoy luchando por mí y por mi pareja. Entonces se daban cuenta que estos ejércitos conformados por parejas de hombres eran muy, muy fieros, eran muy aguerridos, ¿no? Y luchaban con más fuerza porque no solamente iban a la guerra luchando por un ideal o por un pueblo, iban luchando por ellos mismos y por su pareja, porque nada le pasara a su pareja, ¿no? Entonces, bueno, y también hay muchos casos, digamos, registrados de estas relaciones homoeróticas en casi todas las culturas de la humanidad, ¿no? Entonces, hemos visto que es inevitable que eso ocurra también en nuestro siglo XXI. Pues por supuesto que sigue ocurriendo, por supuesto que sigan existiendo homosexuales, ¿no? Solo que ahora, dadas los cambios en la economía, en la política y en algunos aspectos de orden político y cultural, ahora son más visibles, pero siempre han existido, ¿no? Hubo una época en que fueron clandestinos porque había una cultura muy grande que era la judeocristiana que pues los condenaba, los mandaba a la cárcel, los mandaba a quemar en la hoguera o cualquier otra cosa, se les castigaba, pues, ¿no? Y entonces las personas lo vivían en secreto. Ahora no, yo espero que ya no haya, todavía en algunas partes del mundo, ¿no? Vuelvo a repetir lo que hace el Estado Islámico, ¿no? Cuando capturan a una persona de la que hay sospecha y después confirman que es homosexual, lo suben a la torre del minarete, que es desde donde el almuédano, el que grita para la oración de la tarde en las mezquitas musulmanas, lo suben ahí y lo avientan al precipicio. Lo avientan para que se caiga y se mate, ¿sí? Bueno, también es contradictorio, ¿no? Porque teniendo sospechas que en la cultura árabe las mujeres son muy penadas por todo, ¿no? Y decían, solo tener relaciones sexuales con mujeres por fines reproductivos, y si es relaciones sexuales con hombres, con fines placenteros. Bueno, ahí sí habrá que hacer una aclaración. Yo no digo que entre los árabes no haya habido tampoco, por supuesto. Como solo dicen, que hay rumores, sí, hay chismes. Sí, pero yo ponía el ejemplo del Estado Islámico porque es claro que quienes dirigen todo este Estado, esta manera de comprender, una manera de imponer ciertas leyes, costumbres y maneras de entender el mundo, lo hacen porque creen ellos
seguir al pie de la letra ciertos aspectos de la ley islámica, la Sharia, que condena prácticamente eso. Ahora, eso no quiere decir, vuelvo a repetir, lo hacen públicamente porque es una muestra pública de poder. Exacto. Pero en la intimidad, estoy seguro que muchos de los que actualmente están defendiendo las maneras de ver el mundo del Estado Islámico, muy probablemente habrá uno por ahí, dos, lo puedo decir con casi absoluta certeza, que pueda ser que viva en su intimidad y de manera secreta, Debajo del agua. por debajo del agua, prácticas homoeróticas. Exactamente. Pero es un momento de irnos a un corte. Estás en tu programa Hablando con Alejandro George. Y no te olvides de sintonizarnos a través de www.exitopue.com. Y no te olvides de que tenemos 3 cortesías de nuestro Éxito Workshop. Para llevárselas durante esta transmisión, comunícate los números 01800-841-3530 o al 211-1886. Eso es que este workshop se lleva todos los viernes a las 5 de la tarde en 7 Sur 3701, Interior 202, Colonia Gabriel Pastor, aquí en la ciudad de Puebla. Solo tienes que mencionar que cómo se llama nuestro invitado del día de hoy y con eso te llevas tu cortesía para nuestro Éxito Workshop. Estás en tu programa Hablando con Alejandro George. En un momento regresamos. Esto es Área 51. Bloque de tu programa Hablando con Alejandro George. Estamos teniendo una plática muy interesante sobre lo que en primer bloque habíamos visto sobre quién es él realmente, quién es doctor en comunicación y política por la UAM Xochimilco, licenciado en comunicación en la Ibero. Y en el segundo bloque abordamos sobre la parte de la investigación, qué es lo que hace. Y sobre todo su mero mole son las masculinidades. Y en esta parte vamos a hablar sobre cómo la investigación la ha pasado a la docencia, ¿no? Cómo esos conocimientos que él adquirió lo ha pasado a la docencia, ¿no? Porque no es nada más investigo y se me queda solo para mí, ¿no? No, sino es como dicen, expandir lo que todo el mundo conozca de por qué está pasando estos fenómenos y cómo han pasado para que actualmente digan, está pasando por esto y por aquello, ¿no? Cuéntanos sobre cómo esta parte de lo que ha hecho la investigación de índole social lo ha pasado a lo que es en la docencia y parte de su trabajo que es hoy en día. Sí, efectivamente, cuando terminé la maestría y también el doctorado, regresé a Puebla y me incorporé a una universidad privada donde me invitaron a dar clase en la licenciatura en comunicación y comunicación gráfica, diseño y comunicación gráfica. Y curiosamente, estando en esa universidad, uno de mis colegas me contactó con la Universidad Autónoma de Puebla y después de un curso que di de formación humana y social en la Facultad de Medicina, me asignaron para un curso de ética y práctica profesional en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Yo ya tenía algún tiempo de conocer a algunos colegas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y cuando me incorporo por parte de la Vicerrectoría de Docencia de la UAP a la Facultad de Comunicación, pues mis compañeros que ya de alguna manera había conocido, pues me invitan a colaborar ya específicamente como profesor y digamos de hora clase en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y precisamente por el perfil de investigación que había estado teniendo
mientras cursaba la maestría y después del doctorado fue que me invitaron a incorporarme en las materias de teoría e investigación. Y algo que me he dado cuenta en los últimos 3 años y medio es que he impartido materias de investigación, desde introducción a la investigación, metodología de la investigación, análisis de datos, taller de investigación y los seminarios de tesis. Puedo darme cuenta que la investigación no es únicamente algo que se puede decir que se lleva a cabo en los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel universitario. Cualquiera pudiera pensar, pues es que yo me acuerdo que alguna vez vi algo de investigación o metodología de la investigación cuando iba en la universidad. ¿Y para qué te sirvió? Pues no me sirvió para nada. No aprendí nada. Medio hice una tesis, pero realmente nunca me gustó mi tesis o cosas por el estilo. No, yo creo, y creo con cierta firmeza, sin temor a equivocarme, que la investigación no cumple únicamente funciones de índole académico o meramente formativo profesional. Por supuesto que tiene su lugar en ese ámbito. Me he dado cuenta que la investigación como actividad de pensamiento, de razonamiento, está implicada en muchas de las actividades que hacemos cotidianamente hablando. Déjame ponerlo en estos términos. Cuando yo tengo ganas de hacer algo, voy a poner un ejemplo, quiero irme de viaje. Bueno, no simplemente dices, salgo a la esquina y el primer autobús o camión o ruta que pase me subo y a ver a dónde me lleva, y ahí donde me lleve voy a ir de viaje. No, nosotros planificamos, ¿vale? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué tanto me va a costar llegar a ese lugar? ¿Cuánto tengo ahorrado? O si voy a utilizar un crédito, ¿en qué lugar me voy a quedar? ¿Cómo me voy a transportar hasta ese lugar? ¿Cómo le voy a hacer para llegar hasta ese lugar? Etcétera. Es decir, y todo eso requiere investigación. Investigas en una guía de turismo o investigas en internet, o le preguntas a un amigo que estudió turismo, qué sé yo. Pero llevas a cabo un proceso de investigación, ¿sale? Claro, puedo decir que el proceso de investigación, digamos, cotidiano, como el que acabo de poner como ejemplo, es un poco diferente a la investigación de tipo, digamos, científica, como la que hace un investigador en una universidad, o como la que lleva a cabo un estudiante para elaborar una tesis. Pero aunque es diferente, el principio es el mismo. Tú observas algo que te llama la atención, y que te llama la atención ya sea porque lo quieres lograr, o porque quieres llegar a un lugar, o porque quieres saber algo en específico. Tienes un vacío de conocimiento que tienes que averiguar cómo le vas a hacer para tal o cual cosa, para adquirir tal o cual producto, para lograr tal o cual fin, incluso hasta para conquistar una chica o un chico. Investigas qué le gusta, qué no le gusta, qué comidas le gusta, y eso es investigación. Parte la investigación de un proceso de observación. Cuando digo observación, no me refiero únicamente a que vemos con nuestros ojos, también escuchamos y olemos y tocamos y palpamos. Y a lo que observamos, olemos y palpamos le aplicamos una serie de operaciones mentales, como descripción, deducción, inducción, numeración, seriación, etc. Analizamos las cosas. Desde el momento en que observamos y comenzamos a analizar y buscamos la mejor manera de lograr un fin, ya estamos llevando a cabo un proceso de investigación. Si a eso le aunamos que sobre la base de la experiencia empírica que tenemos de los procesos investigativos, le aplicamos una técnica, un instrumento, un modelo, los procesos investigativos se hacen más eficientes. A esto voy. La investigación como proceso científico, como proceso de pensamiento, no debería servir, y lo digo con certeza, no sirve únicamente para hacer una tesis. La investigación como proceso mental, completamente esquematizado y dirigido, sirve para cosas elementales de la vida cotidiana. Y es una herramienta
sobre la que nosotros no podemos decir, ay, no quiero. Es indispensable, porque quieras o no, todos los seres humanos llevamos a cabo procesos de investigación. Pero voy a ahora lo más concreto, que sería la formación académica. Los chavos que están formándose en las universidades no solamente deben aprender conceptos o ciertas técnicas para desempeñar un trabajo, eso está muy bien, pero lo que hace la investigación por ellos es básicamente una cosa: los obliga a pensar. Tal vez ese es el legado más importante que las materias de investigación le dejan a los chicos en cualquier ámbito educativo. Te ayudan a pensar, te ayudan a plantear problemas y te ayuda a encontrar la resolución de sus problemas. Para eso sirven las materias de investigación. Órale, ¿y actualmente está impartiendo alguna materia de investigación, asesora alumnos en sus protocolos de investigación o de tesis? Sí, afortunadamente yo ya no me veo, y espero que no me cambien. Si alguna vez los directivos de la facultad me escuchan, yo espero que no me cambien, y estoy seguro que no lo van a hacer. No quiero que me cambien de las materias de investigación. Actualmente estoy impartiendo para los chicos del segundo semestre una materia que se llama Introducción a la Investigación, en la que precisamente hablamos de estos temas: para qué sirve la investigación. No solamente debe servir para hacer una tesis, sino debe ayudarte a pensar, a plantear un problema y cómo resolverlo en cualquier ámbito, pero en el académico más. Sí estoy dirigiendo tesis de investigación y tengo actualmente, si no me equivoco y las cuentas me salen bien, tengo actualmente 5 estudiantes que estoy asesorando en sus proyectos de investigación de tesis en la licenciatura. Tenemos en vías un proyecto para que uno de los trabajos de investigación de tesis de uno de nuestros alumnos se pueda publicar en una revista académica dictaminada, es decir, no solamente es una revista, sino que un comité científico aprueba este artículo y se publica en una revista que se considera científica. Entonces tenemos ese proyecto, esperamos lograrlo, y como parte del proceso de asesoramiento de tesis estoy dirigiendo actualmente el Seminario de Integración Profesional 2, que en la matrícula o en la currícula de la carrera en comunicación de la UAP correspondería a lo que simple y llanamente diríamos en tesis 2. Exactamente, les mandamos un cordial saludo hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, que está aquí uno de sus profesores casi dándonos una cátedra aquí sobre lo que es investigación. Y sobre todo, lo que a mí me gustaría escuchar de usted, que si sus alumnos se sienten contentos, porque a mí me han dicho que usted explica casi todo, o sea, lo complicado con si fuera con peras y manzanas. Esta manzanita le dijo a esta y esta y esta y es así. Y muchos se quedan así, ¿en serio? ¿Es esto? Sí, es esto, ¿no? O que en ocasiones me contaban que las secciones eran de 70 y solo tenían capacidad para 50 personas, ¿no? ¿Cómo pudo aguantar a 70 chamacos en 2 horas en un salón cerrado y todos así quietecitos, ¿no? ¿Cómo lo logró? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, yo no sé si sea realmente algo que sea bueno o malo. Debo reconocer que esa sección de tantos alumnos fue un problema que yo ocasioné sin querer, pero bueno, finalmente se pudo resolver. Pero bueno, eso es más bien una cuestión de orden anecdótico. Yo la verdad no sé qué es lo que mis alumnos... Bueno, sí, puedo tener una idea de lo que mis alumnos pueden decir de mí. Yo trato de ser lo más congruente posible con mi trabajo. Si es bueno o malo, pues eso ya lo calificarán cada uno de mis alumnos. Si muchos o pocos de mis alumnos consideran que algo que yo en algún momento les aporté, les ayudó, pues me doy por bien satisfecho, porque también uno debe tener claro como profesor, si uno se quiere dedicar a esta actividad, que uno no puede tener contentos a todos, y tampoco se trata de que seas tú el profesor más popular ni nada por el estilo, porque eso se acaba, eso no dice rana. Lo único que puede hablar bien o mal de ti no eres tú ni otros, sino tu trabajo. Entonces yo creo que si en algún punto algún alumno me dice, oiga, profe, le agradezco mucho porque
gracias a usted comprendí qué es lo que yo quería hacer como proyecto de investigación, o el proyecto de investigación que yo hice sirvió para que yo entrara en una maestría, y le agradezco porque usted me orientó todo eso. Yo creo que esa es suficiente paga para la labor que uno como profesor hace, ¿no? Entonces, yo no creo estar capacitado para hablar sobre si soy bueno o mal profesor. Yo creo que eso nada más lo pueden decir mis alumnos, pero con que uno solo sienta que le ayudé, yo creo que pues, ya cumplí mi trabajo. Claro que sí. El tiempo se nos ha terminado, queridos radioescuchas. Gracias por habernos sintonizado en en un programa más de Hablando con. Algo que con lo que te quieras despedir. Bueno, únicamente agradeciendo tu invitación para estar aquí presente, para compartir un poquito, un mucho, no sé si dije algo trascendente o no, pero todo lo que dije les puedo decir que fue con mucha honestidad y con mucho cariño, porque pues si alguien, vuelvo a repetir, se siente motivado con esto que acabo de decir, yo creo que valió la pena, ¿no? Y pues nada más, chicos, que le echen ganas a todo lo que están haciendo, y que pues que la vida hay que vivirla y con alegría, ¿no? Claro que sí. Y aparte, ejemplo, tienes tus trabajos publicados, tus proyectos de investigación, los tienes publicados en algún lugar o algo así. Que tengas un perfil, un blog donde tú subas cada cierto tiempo tus publicaciones. No, en este momento no tengo uno. Tengo una página en internet, pero que más bien es de uso académico, en términos de que voy subiendo ahí ciertos materiales para mis alumnos. Pero estoy en vías de ir construyendo un sitio donde yo pueda ir escribiendo y publicando cosas mías, ¿no? Y yo espero que cuando tenga ya eso bien definido, pues lo pueda compartir con tu público, por si alguno de ellos está interesado. Y si no, mientras, me pueden buscar en Facebook, ¿sí? Así como Alejandro George Cruz. Y si le gustó, pues me manda una solicitud, y yo les doy aceptación, y ya por ahí nos conectamos. Claro que sí, gracias por haber compartido tu Facebook de tipo personal. Gracias a Alejandro por haber estado en el programa Hablando con. Les recuerdo que la próxima semana tenemos otro invitado más, otro personaje de lujo, Nice Pipiris, entre otros. Esto fue Hablando con. Se despide de ustedes Cristian Tamayo. Nos estamos sintonizando en otra emisión de Hablando con. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Bye. Make my soul sing, natural taste so sweet.